Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. Viviendo una situación sumamente compleja. Y lo que más preocupación causa es no ver diálogo. No podemos soslayar que este movimiento de maestros y médicos crece cada día más y sus posiciones siguen siendo las mismas. Primero derogación de los PCMs y luego diálogo. Ahora surgió un elemento nuevo en todo este conflicto social, donde el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, señala un hecho irregular, según lo manifestó ayer, denunciado por el PRICMA contra otro colegio magisterial. Miren cuántas aristas arrastra esta conflictividad social sin que miremos en el horizonte que la causa primaria del conflicto sea objeto de diálogo, de discusión, de debate entre las partes para superarla y luego regresar a la normalidad en los hospitales y en las escuelas y colegios públicos de la República. Aquí nos vamos a centrar, ¿verdad? Hoy tenemos al secretario de la Presidencia y a un dirigente magisterial. Veremos cómo nos va en este debate, en esta discusión, porque no crean, uno siempre trata de que queden semillas sembradas, pensamientos constructivos para tratar de encontrar el camino a la solución de estos problemas que tiene Honduras. Muchos problemas de tipo estructural, complejos, y otros coyunturales. Así que, por favor, quédese con nosotros. Iniciamos ya en segundos el debate en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Buenos días a todos, buenos días a todos. Hoy con el secretario de la Presidencia, don Eval Díaz. Bienvenido, ministro. Buenos días. Es un placer. También con el secretario general de la Juventud del primer colegio magisterial de Honduras, PRICMA, designado por la presidenta de este colegio, que se encuentra en el oriente, y el secretario general, que está en el sector sur de la República. Con ellos nuestra producción habló la noche de ayer y nos delegaron a este joven que conoce a fondo la problemática que se presentó con estos dineros que el PRICMA le reclama al Colprosuma. No pierdo la esperanza que esté también el presidente del Colprosuma, que ayer con un cuerpo de abogados estudia la reacción o su comparecencia hoy públicamente ante los medios de comunicación. Lo estamos esperando. A Roberto Troches, el presidente del Colprosuma. Bueno, ministro, usted es el que metió esta arista ayer. Bueno, no es el que hizo la denuncia, solo recordó una denuncia, un caso que está en el Poder Judicial del PRICMA contra el Colprosuma. Y así como siempre nos hemos hablado directos, ¿a qué viene esta denuncia ahora mismo? Buenos días al pueblo hondureño que está pendiente a ONAN. Mire, nosotros hemos venido denunciando que hace algún tiempo, en las pláticas, en las conversaciones que han tenido, los enlaces que el gobierno de la República nombró
para hablar con la dirigencia magisterial, uno de los puntos que salió en las propuestas de ese conversatorio fue que el gobierno interviniera para tapar algunas denuncias de malos manejos y de actos irregulares en la administración de fondos provenientes de aportaciones de los docentes. Hemos dicho que cuando comenzamos a hablar, antes de que se dieran los paros, nosotros no teníamos conocimiento de denuncias, no teníamos conocimiento particular de estas situaciones. Nuestra posición fue que no le toca al Poder Ejecutivo intervenir en acciones que se lleven en el Ministerio Público o interferir en investigaciones que lleven los órganos reguladores, especialmente en el sistema financiero. Entonces, los enlaces que el gobierno nombró en ese diálogo, diríamos, no público, porque siempre hay ese tipo de comunicación para buscar salida a estas situaciones, se planteó por uno y otro lado que el gobierno interviniera. Por un lado, empujar este asunto para que se llegue al fondo de las investigaciones y por otro lado, detener este asunto que es una denuncia que hay del PRIGMA contra el Colprosuma por un monto de, la denuncia aglutina un monto de 67.500.000 lempiras, pero esto es solamente una de las cosas que nosotros mencionábamos que no está en la palestra pública, pero sí ha estado en las conversaciones bilaterales que se ha tenido entre los representantes del gobierno y algunos dirigentes magisteriales. Quiero reiterar que no son todos los dirigentes magisteriales, sino que algunos han pedido este tipo de intervención de parte del Ejecutivo. Luego, algunos dirigentes magisteriales exigieron que nosotros diéramos pruebas. Algunos de ellos alegando, nos parece, ignorancia. Yo creo que no ignoran. Yo creo que ellos están plenamente conscientes, saben de lo que estamos hablando, pero en aras de sostener esa argumentación pública que ellos han venido estableciendo, emplazaron y dijeron que el gobierno muestre las pruebas. Si tiene pruebas, que muestre las pruebas. Entonces el día de ayer, nosotros, ante esas demandas, y también los medios nos decían, bueno, ¿y de qué están hablando? Muestre. Entonces, ayer mostramos una parte de todo ese conflicto que hay en el manejo de fondos provenientes de aportaciones que se le deducen a cada docente y que van a los colegios magisteriales. De ahí para allá ellos tendrán que darle cuenta al pueblo hondureño, ellos tendrán que darle cuenta y rendirle cuenta a sus agremiados, a los docentes que son los que aportan. Y a nosotros nos parece que es una oportunidad también para que el docente exija cuentas, le pida a sus dirigentes que le rinda cuentas de cómo se manejan esos recursos, y no estamos hablando, Renato, de 260.000 lempiras como denunció Eulogio Chávez, que salió diciendo que en el COPEM vendieron, que Jaime Rodríguez vendió un carro en 260.000 lempiras y que solo retornó 60.000 y los 200.000 se perdieron, y luego hace alusión a 3 millones. No, aquí estamos hablando de cantidades de dinero fuertes, denuncias, como usted lo va a ver en el transcurso del debate el día de hoy, y acusaciones graves, no del gobierno en contra de los dirigentes magisteriales, sino que hay una acusación grave que tiene 3 elementos. Una, denuncia de lavado de activos. Cuando hay lavado de activos, ahí hay una serie de comisión de delitos por el manejo de recursos. En este caso, lo primero que hemos sacado a la luz pública son 67.500.000 lempiras.
Estamos hablando de asociación ilícita. ¿De quién? Esa es la denuncia que el PRIGMA presenta. Y estamos hablando de una solicitud de incautación de bienes. ¿Qué bienes? ¿Y contra quién? Ahora, hay un elemento fundamental en esa denuncia, y es que ya hay una sentencia condenatoria. Una sentencia firme, que ya no admite apelaciones, que ya no admite revisiones salvo casación, que es el último recurso que tienen, pero eso ya es un tema extraordinario, de una persona que fue condenada y que confesó haber cometido el delito para lograr que el juez le redujera la pena. Y sobre esa sentencia judicial firme se sustenta la denuncia de lavado de activos, de asociación ilícita y de incautación de bienes. Ese no es un tema que el gobierno provocó, ese no es un tema en el que nosotros hemos estado participando. Es más, esa denuncia es anterior a los conflictos. Nuestra denuncia, Renato, y con esto concluyo, es que se ha solicitado que el gobierno intervenga en uno y otro lado, y nosotros hemos dicho, nosotros no podemos entrar en eso. Los órganos de investigación tienen que investigar, y en este caso el Ministerio Público tiene esa responsabilidad, porque ya está en su poder una denuncia, y es una denuncia de la comisión de un delito de orden público, obviamente, si no, no iría al Ministerio Público, y que tiene que investigar, y que a nosotros se nos hace muy fuerte, porque ya hay una sentencia donde alguien dice, sí, efectivamente, yo tomé un dinero y lo pasé al Colprosuma por 67.500.000, y luego hay un dinero que desaparece y que no se rinde cuentas por parte del Colprosuma, pero eso es lo que dice la denuncia, que ya está presentada en el Ministerio Público. Entonces, nos parece, Renato, que una lucha social, cuando existen todos estos elementos detrás y que realmente lo que se busca es arreglar este tipo de cosas para desmontar una movilización, eso es lo que hay que debatir, si eso es válido o no es válido. Quizá no comprendí. ¿Y de dónde surgieron estos 67 millones de lempiras? Ya luego voy a escuchar aquí al dirigente del PRIGMA, que es el colegio perjudicado. ¿De dónde surgió esa cantidad que paró en el Colprosuma? Para terminar de entender eso. Mire, la denuncia, porque yo le quiero confesar que a nosotros hemos estado revisando este tema hasta hace poco, ¿verdad? Porque fue presentado en la mesa de las peticiones que se hacen. Y es relacionado a las deducciones que se hace a la planilla de los docentes. Cada mes que se le acredita el sueldo a un docente, se le hace la deducción como aportación al gremio magisterial al cual él está afiliado. Entonces, la historia corta es que el Colprosuma hizo un convenio con una asociación civil para que administrara todas las recaudaciones. Y luego el Colprosuma le iba a dar a cada colegio magisterial lo que le correspondía, a cada colegio. Ahí están todos los colegios. Entonces, esta asociación, el representante, que es el condenado, le pasó todo al Colprosuma, y por ejemplo al PRIGMA no le pasó 9 millones, según la denuncia. Yo no estoy afirmando, estoy diciendo, esa es la denuncia. Pero también hay una sentencia condenatoria donde hay una aceptación de los hechos y de la responsabilidad. O sea, ya a partir de ahí, Renato, ya no estamos suponiendo, ya estamos hablando de verdades establecidas en un juicio de carácter penal, donde hay una sentencia condenatoria. Entonces, el Colprosuma, según la denuncia, se queda con ese dinero, no se lo devuelve a los otros colegios magisteriales, pero además lo mete en un fondo que se llama un fondo Leovigildo Pineda, y no rinde cuentas
ni devuelve a los demás colegios magisteriales los fondos que les corresponden. Obviamente la investigación corre también hacia ese fondo Leovigildo Pineda, y de ahí para allá viene otra historia. Pero hoy, en este momento, estamos hablando de esta situación y esos fondos provienen, para aterrizar, de las deducciones que se le hacen a cada docente y que debería ir a cada colegio magisterial para las cosas que la ley les autoriza que ellos hagan. ¿Y el gobierno siempre hace esa deducción? Ya no. Ahora lo está haciendo por otro mecanismo, pero siempre le llega esas deducciones a los colegios magisteriales del sueldo de los docentes. Y ya, Renato, hemos venido diciendo, cuando hemos salido a hablar, no estamos apantallando ni asustando a nadie, ni es una guerra de dimes y diretes, que el ente regulador del sistema financiero en su momento tendrá que también dar un informe de otras situaciones, donde estamos hablando del manejo de recursos infinitamente superior a esa denuncia que ya está ahorita en el Ministerio Público. ¿Y el condenado es un dirigente magisterial o quién es? No, el condenado es una persona que administraba una asociación civil que hizo convenio con el Colprosuma para recaudar todas esas deducciones y trasladársela a cada colegio magisterial. Él es Noé Glorimiro Ávila Moreno. Exactamente. Ahora, esta asociación civil se conformó, me imagino, con el aval de todos los colegios magisteriales. Había un convenio entre todos para que se dieran esas operaciones. Y mire, por ejemplo, ahí en la denuncia dice que el Colprosuma reclama 9.345.440.24, más intereses, etcétera, etcétera. Aquí el tema es que solo el Prigma, perdón, me equivoqué, solo el Prigma se atrevió a denunciar. El resto de los colegios magisteriales han guardado silencio. Pero también fueron perjudicados. Pero han guardado silencio. Eso ya son decisiones de cada colegio, cómo defiende o no los intereses de sus afiliados. ¿Y por qué se configuran aquí los delitos de lavado de activos, asociación ilícita? ¿Cuál es el otro? Y la solicitud de incautación de bienes. ¿Por qué se configuran estos delitos? Mire, cuando... quiero aclarar, Renato, que yo no estoy aquí para calificar si hay o no delito. Eso le corresponderá primero investigarlo al Ministerio Público en la denuncia que el Prigma presenta contra el Colprosuma, y luego el juez determinará si efectivamente hay o no. Ese es el curso. Los argumentos establecidos en la denuncia dicen que como el dinero que administra el Colprosuma en el fondo Leovigildo Pineda provienen de un acto fraudulento, de un acto confeso y que ya fue condenado por un juez, ese manejo que hace el Colprosuma de esos recursos configura lavado de activos, porque proviene de un acto ilícito en el cual ya hubo una sentencia, y la ley establece que cuando usted empieza a operar con dinero que tiene origen ilícito, entonces usted está lavando activos, está dando la apariencia de legalidad de ese dinero. Y luego, obviamente, asociación ilícita, porque hay una configuración de varias personas para operar, manejar y distribuir ese dinero que tiene un origen ilícito. Esos son los argumentos planteados en la denuncia que presentó el Prigma contra el Colprosuma y que obra en el Ministerio Público. Es decir, hay un confeso ya. Sí, así es. De la asociación civil que le dijo al juez, en efecto, esos dineros, 67 millones, fueron trasladados al Colprosuma. Así es. Pero el caso está abierto todavía en los tribunales. No, ya hay sentencia firme. Pero para el confeso. Para él. Entonces el Prigma le dice al Colprosuma, devuélvame mi dinero. El Colprosuma no le devuelve el dinero al Prigma ni a ningún otro colegio magisterial, y el monto total son 67.500.000 empiras. Está aquí Onan Calix, él es el secretario
del primer colegio magisterial de Honduras, PRICMA. Yo debo decir que cuando escuché las primeras informaciones sobre este tema, mi reflexión fue, pero ¿por qué hasta ahora sale a luz pública esto? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Es coyuntural o no en función de la movilización social que hay de maestros y de médicos? Se los confieso que cuando escuché por primera vez a Marvin Ponce decir esto, pensé de esa manera, inclusive cuando escuché por primera vez al ministro de la Presidencia. ¿Cuál es la intención? Es debilitar el movimiento y todo eso. Pero bueno, ayer él sale con documentos y lo que nos corresponde a nosotros ahora es tener a las dos partes, por eso está aquí el colegio afectado, que es el PRICMA, escuchar qué nos dice el PRICMA sobre esta temática. Y está Onan Calix, delegado por la presidenta y el secretario general del primer colegio de profesores de Honduras. Solo voy a ir a una pausa, Onan, y ya luego usted va a quedar con el mismo tiempo que utilizó el ministro de la Presidencia para hablarnos de esta temática. Pero antes de la pausa, Jennifer Girón aquí con la pregunta. Bien, la pregunta de esa mañana la tienen en pantalla. ¿Cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma? Esto pues sobre el manejo irregular de 67.5 millones. ¿Cuál es su valoración sobre este tema? Las cuentas de redes sociales en Frente a Frente, @FrenteAFrenteHN en Facebook y en Twitter. ¿Cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma? Esto sobre el manejo irregular de 67.5 millones de lempiras. Volvemos con sus respuestas luego de la pausa. Máxima efectividad descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Ahí tenemos la información de tránsito vehicular y lo que ya está ocurriendo en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tenemos un accidente vial que está reportando la plataforma justamente en todo este bulevar que colinda con el Aeropuerto Internacional Toncontín, el Bulevar Económica Europea, y ahí está graficado la complicación de tránsito vehicular en ese punto. También desde Lomas de María Auxiliadora, en la carretera al sur del país, observamos esta larga fila de vehículos en rojo total. Qué complicación. Esta gente seguramente llegará tarde a realizar sus labores. San Pedro Sula sí está visto desde la plataforma, y en esta imagen satelital nos ilustra también del tránsito vehicular sobre el Boulevard del Norte, cerca de CIP Río Blanco. Todos estos puntos están complicados. También algunas alertas en la 16 calle y en el Boulevard del Sur, no a la excepción. Tenemos ahí frente a estos sectores de distribuidoras un accidente vial que también estará complicando en los próximos minutos aún más el tránsito vehicular en el Boulevard del Sur. Información presentada por Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fáciles, rápido, seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Regresamos más adelante, pendientes por favor. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos mensajes en Twitter, dice Johnny Colindres, que devuelvan lo robado y continuemos con el clamor popular. Derogación de decretos de emergencia, no más cortinas de humo. Daniel dice, hay que exigir cuentas, pero en este momento es cortina de humo. Sonia, no me extraña, esos sindicatos son la desgracia de cualquier país. No es chantaje del gobierno como dicen ellos. Son ellos los que están chantajeando al pueblo para seguir haciendo de las suyas. Que revisen las cuentas bancarias de esos dirigentes y sus bienes. Iván Vanegas, molesta increíblemente que el gobierno a través de esta persona quiera jugar con la inteligencia del pueblo. La lucha magisterial y de médicos es válida y el gobierno, al quedarse sin argumentos, hace uso de triquiñuelas sucias. Asquerosos, qué mal estamos en Honduras, dice. Luis Bustillo, si hay corrupción en este colegio magisterial, tienen que caer.
así como los de la Fe de Ratas, Pandora, Caja Chica, Seguro Social, Narcopolítico, SAC, etc. Suena más a chantaje porque lo muestran hasta ahora, dice. Los políticos están quebrando al país. Miguel Vázquez dice que es una estrategia para dividir a los maestros, que las autoridades se entreguen a investigar ese caso. Eso no los detiene para seguir en la lucha, al contrario, con más fuerza en la lucha. Alan Alvarenga, buenos días. Para pocas personas es desconocido que tanto a educación como a salud hay grandes mafias y a esos maestros háganles una auditoría extensa. Esos dirigentes cobran hasta 5 plazas y trabajan solo en 2. Y de remate saquean sus colegios. Bárbaros, dice. Otro usuario, es bueno lo que hace Valdía, soy maestro, estoy en contra de los PCM, pero el PRIGMA que no se queda atrás con las compras de casas en los dedos del país. Yo he querido denunciar, dice, o renunciar, que me devuelvan mis aportaciones porque ellos han hecho y deshecho. Y Denis dice, divide y vencerás. ¿Por qué no surgieron estos señalamientos antes? La estrategia es debilitar a los sectores. Como hondureño estoy cansado de tanta manipulación. Pobre Honduras y su pueblo. Esos son algunos de los muchos mensajes que nos llegan a la cuenta de Frente a Frente en Twitter. Luego leeremos los de Facebook. Pasamos con usted, Renato. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a escuchar la versión que tiene sobre esto el PRIGMA, el colegio que hizo la denuncia y la acusación en los tribunales. Y para ello está aquí don Onan Calix. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días, Eval. En efecto, Renato, es cierto. El primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el Colprosuma, que manejó los 67 millones transferidos a través de la Social Cristiana de don Noé Glodimiro Ávila Moreno. Pero no solo es el PRIGMA, vemos 5 organizaciones que habíamos hecho un convenio en aquel momento para que se hiciera la deducción a través de la Social Cristiana y la Social Cristiana nos iba a devolver a cada organización. Pero ¿qué pasó? La Social Cristiana se lo depositó a la cuenta de cheques que tiene el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma. Pero yo creo que aquí hay que venirse a la génesis, Renato. Es fácil para un funcionario público venir a un medio de comunicación, salir en una conferencia de prensa donde atiende a todos los medios y decir, hay esta denuncia, pero no sabemos por qué. La génesis de todo esto es a través de una reforma por adición que se le hizo a la ley de Imprema. Imagínense qué terrible, en el 2011 se aprueba la ley de Imprema en una chorrera de decretos que se aprobaron en el Congreso Nacional, donde se vendió la educación pública a través de la Ley Fundamental de Educación, donde se nos asaltó el Imprema a través del decreto 247-2011, y en el 2012 le hacen una reforma por adición a esta ley. ¿Cuál es la reforma por adición? En el artículo 3 de esta reforma por adición establece fijar la cuota de inscripción, es decir, solo para inscribirse, de 250 lempiras máximo en las organizaciones magisteriales. Y además de eso dice que solo se le va a deducir el 0.5%. Nosotros en nuestras organizaciones tenemos una ley orgánica. Esa ley orgánica pasa por el Congreso Nacional de la República. La de nosotros fue aprobada en el 2004. Nosotros tenemos asambleas cada año. Y ahí los compañeros determinan de cuánto va a ser la deducción que se nos va a hacer a los profesores y a las profesoras como aportación voluntaria a la organización magisterial. ¿Cómo son devueltos estos fondos, Renato? 1, en seguros de vida. 2, en ayudas fúnebres. Y número 3, en el pago que hacemos las organizaciones por el retiro voluntario de los compañeros cuando ya se jubilan, en el caso de nosotros cuando cumplen 60 años. ¿Qué pasó? Como ya esta deducción se la pasan al Imprema, ya no la hacen a las organizaciones, a nosotros solo nos pasan 45 lempiras, porque hay que aclararle aquí al ministro de la Presidencia, no es cierto que se nos hacen deducciones para mandárselo todo a los colegios magisteriales. A nosotros solo nos han autorizado 45 lempiras, que ahora subió a 54, que es el 0.5%. Pero ¿qué sucede? Nos obligaron en el gobierno anterior de Porfirio Lobo Sosa, cuando Marlon Escoto era ministro de Educación, nos suspenden la cotización
¿Qué pasa, Renato? Se violenta el artículo 10 del Estatuto del Docente Hondureño, que reza y dice lo siguiente, creo que el ministro lo ha leído. Es constitucional el estatuto, Renato, artículo 165 de la Constitución de la República. Hacer las deducciones, esto le manda a escalafón, es decir, ahora la Subdirección de Talento Humano o a la Dirección General de Talento Humano. Hacer las deducciones voluntarias, legales y judiciales al salario de los docentes. ¿Cuáles son esas voluntarias? Las que nosotros decidimos hacer a nuestras organizaciones. En el caso del PRIGMA, decidió la Asamblea General 415 lempiras. En el caso de otra, por docente, ¿va? En el caso de otras organizaciones, pues ellos determinan sus asambleas. Nosotros no deducimos por plaza. Si un docente tiene 54 horas, nosotros lo deducimos por las 36. Si el profesor tiene jornada plena, que son 72 horas, solo le deducimos por 36. Es una cuota de 415 lempiras. En aquel momento, las 5 organizaciones decidimos, para blindarnos económicamente, porque lo que el gobierno, y aquí hay que ser claro, Renato, y esto se lo digo al pueblo hondureño, una de las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es ordenar a los gobiernos reducir la brecha entre la relación laboral. ¿Cómo se reduce esa brecha? Bueno, hay que quebrar las organizaciones magisteriales. Por eso hacen esta reforma por adición y violentan el Estatuto del Docente Hondureño. ¿Pero a qué quiero llegar? Nos ponemos de acuerdo y hablamos con Noé Vladimiro Ávila en aquel momento. Se crea esta asociación de servicios múltiples, Comunidad Social Cristiana, una cooperativa, una ONG, y que ellos, bueno, a propósito, el gobierno le dio el PIN. ¿Por qué se lo dio el PIN el gobierno? Era porque cumplió con todos los requisitos. Entonces se hicieron las deducciones de las 5 organizaciones. Estas deducciones ascendieron a 67 millones de lempiras. El gobierno se las transfirió a Noé Vladimiro Ávila Moreno. Y él no lo repartió como tenía que haberlo repartido. En el caso de nosotros nos tocaban 9 millones y fracción, 543,000. Y no que eso lo depositó en la cuenta de cheque alcohol por suma. Eso lo reza la sentencia incluso del juzgado. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros vemos que ellos le transfieren alcohol por suma, que nosotros inmediatamente nos reunimos con Noé Vladimiro y le dijimos, bueno señor, a nosotros nos corresponden los 9 millones de lempiras, transfieran. No, dijo él, miren, yo no tengo nada que ver en esto. Yo se lo deposité todo alcohol por suma. Entonces nosotros comenzamos a dialogar, porque eso es, cuando usted tiene un problema con su hermano Renato, usted se sienta a platicar. Nosotros nos sentamos con Noé Vladimiro, vimos que el hombre no quiso resolver, entonces metimos una demanda y hoy está condenado en los tribunales de justicia. Por los tribunales de justicia ahora guarda prisión. Ah, está privado de su libertad. Está privado de su libertad. Ahora, nosotros hablamos con los compañeros de Colprosuma. Miren, compañeros, Noé Vladimiro dice que ya les depositó la plata, aquí está. Y en efecto, el hombre demostró que lo había depositado. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Devuélvannos el dinero de 9 millones más los intereses que han adquirido esos 9 millones de lempiras, que ascienden más o menos como a 16 a 17 millones de lempiras. Los compañeros se han negado a hacerlo. Entonces nosotros, como ya tenemos madurez, Renato, porque eso hay que decirlo al pueblo hondureño, nosotros, las 6 organizaciones, somos hermanas todas. Ya tenemos madurez y dijimos, bueno compañeros, no peleemos, dirimamos esto en los tribunales de justicia. Y fue cuando presentamos la denuncia al Ministerio Público. ¿Por qué la asociación ilícita? Y aquí lo voy a explicar bien, porque aquí lo que quieren es confundir al magisterio, desmovilizar al magisterio, y no lo van a lograr, Renato. Mire, esta es una cuestión que se van a dirimir en los tribunales de justicia, pero nosotros no vamos a dejar de luchar la base del PRIGMA, la base del Colprosuma, del Simpro, del Colpeador, del COPRUM, del COPEC, nosotros no vamos a dejar de luchar, porque esto lo van a resolver los tribunales de justicia. ¿A qué quiero llegar entonces? Nosotros le hemos dicho a los compañeros del Colprosuma, vamos a irnos a los tribunales de justicia, hicimos la denuncia, la asociación ilícita se da porque este señor se confabuló con los miembros de la junta directiva de aquel momento para no devolvernos el dinero. Entonces es una asociación ilícita. Cuando usted no quiere devolver algo y yo me asocio con usted para no hacerlo, ya se vuelve una asociación ilícita. El por qué lavado de activos.
Lavado de activos, compañeros, y pueblo hondureño, hay que explicarle a la gente también, porque cuando dicen lavado de activos dicen narcos, no. Existen varias formas de lavado de activos. Uno puede ser por narcotráfico, otro puede ser por lo que se vive en la actualidad, que son maras y pandillas. Y se vive también cuando usted no dirime o no explica qué rumbo le dio esos fondos. Ahí se le puede determinar como lavado de activos. Pero no es que estamos diciendo el PRIGMA que los compañeros son mareros. Tampoco estamos diciendo que los compañeros están en el narcotráfico, jamás. Y eso nunca lo vamos a decir como organización, sino que ellos no han explicado en qué gastaron ese dinero. Ellos sabrán, ellos tienen sus cuestiones, pero lo importante es que a nosotros se nos tienen que devolver los 9 millones más los intereses. ¿A qué quiero llegar con esto, Renato? Yo soy el secretario del Tribunal de Honor del PRIGMA. Es obligación nuestra como Tribunal de Honor saber dónde está este dinero, porque nosotros le damos cuenta a la asamblea cada año en diciembre. Ahorita vamos a hacer la 54 Asamblea General Ordinaria y tenemos que ir a dar informe de este dinero porque tenemos que recuperarlo, porque es dinero de las aportaciones del pecunio de los compañeros y compañeras a nivel nacional. Entonces yo aquí le digo a don Eval Díaz, don Eval, esta es una denuncia vieja. Esta es una denuncia que tiene data desde antes del año 2015. ¿El Ministerio Público de qué fecha es? Es del mes de febrero. ¿Por qué? Porque hemos venido peleando en los juzgados, Renato. Mire, si yo lo acuso a usted, usted se defiende. Vamos a un alegato, tarda un tiempo y otro tiempo nosotros metimos la demanda, ellos apelaron, nosotros volvimos a demandar, ellos volvían a apelar y en eso hemos estado hasta que hemos llegado a la sentencia firme que ya da el juzgado, donde los compañeros de Colprosuma tienen que pagarnos los 9 millones más los intereses que hacían de más o menos 16, 17 millones, que le deben también como 6 o 7 millones al COPRUM y así a otras organizaciones magisteriales, porque los 67 millones no solo es para el Colprosuma. Ojo, nosotros hicimos toda la investigación, e incluso hay una nota de los juzgados donde dice un personero de escalafón que en efecto los 67 millones es para las 5 organizaciones, incluyendo la Colprosuma, que son 6 organizaciones. Porque todos cotizaron. Porque todos se les hizo la deducción a los compañeros. Pero esto no es culpa de nosotros, fue culpa del gobierno al suspendernos de manera ilegal las deducciones que hacía a través de la Subdirección General de Talento Humano. Entonces aquí no es que venimos a pelear, no venimos a confrontar con los compañeros de Colprosuma, eso lo vamos a dirimir en los tribunales de justicia, que ya hay sentencia firme, ya solo cabe la casación en este caso. Si ellos deciden irse a casación, nos vamos a ir a casación y total, con toda la documentación que nosotros tenemos, sabemos que vamos a ganar el caso. Pero aquí les digo al pueblo hondureño, compañeros y compañeras del PRIGMA, del Colprosuma, esto no divide la lucha que tenemos allá en la calle. Al contrario, la fortalece, porque hemos demostrado madurez los y las organizaciones para poder dirimir nuestras cosas en privado. Todo esto lo habíamos hecho en privado, Renato. ¿Cuándo surge esto? A mí es lamentable que el gobierno me venga a decir que organizaciones le han ido a pedir que pare una cuestión judicial. Mire, esto es gravísimo, Renato. Y se lo digo al pueblo hondureño, esto sí es grave. La denuncia que está haciendo don Eval Díaz es gravísimo. Significa entonces que otros temas de corrupción o de otras cosas han ido a presionar al gobierno y ha cedido entonces. Porque si me viene a decir que organizaciones magisteriales le fueron a pedir esto y que el gobierno detenga esto, que el ejecutivo detenga esto, es porque ya lo han hecho otras organizaciones, no solo el magisterio. Entonces esto sí es grave, porque estamos poniendo en precario el sistema de justicia de nuestro país. Bueno, hemos escuchado tanto al gobierno a través del ministro de la Presidencia como al secretario del Tribunal de Honor y de la Junta Directiva del Primer Colegio Magisterial de Honduras, PRIGMA, sobre este caso. ¿En qué Junta Directiva se suscitó esto, Onan? Bueno, tengo entendido que el presidente de esa época era el compañero Edwin Oliva, creo que era el presidente del Colprosuma. Eso fue en el año 2012, 2013,
cuando el gobierno decidió de manera unilateral y violentando el Estatuto del Docente Hondureño, suspender las deducciones que se hacía a través de la sugerencia de recursos humanos docentes a las organizaciones magisteriales. ¿Y qué arguye el Colprosuma para no haber distribuido este dinero? Que todo el dinero era para ellos. Pero ellos sabían que habían cotizado todos los profesores de los distintos colegios magisteriales. Es correcto. Entonces, allí hay como una mala fe de los compañeros, no de la base. Ojo, aquí quiero aclararlo. No de la base, de la dirigencia, de quien dirige la organización. Que creo que la mayoría ya no están en la organización, o creo que algunos todavía siguen. Entonces, pero esto no es contra la base. No, correcto. Bueno, pero ¿y los sucesivos presidentes o directivos del Colprosuma no trataron de enmendar el error de Edwin Oliva? Pues, por lo visto no, Renato, porque si a nosotros nos hubiese tocado una situación igual, nosotros ya lo hubiésemos devuelto porque es un dinero que no sería de nosotros. Entonces yo en este caso más bien insto a los compañeros del Colprosuma para que le exijan a la dirigencia central que pueda devolver los dineros no solo al PRIGMA, sino a las 5 organizaciones, porque es un dinero que fue retenido del pago del salario de los compañeros. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias al préstamo Rapifácil. La pregunta de esta mañana, ¿cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma? Esa es la pregunta en redes sociales y lo que hemos hablado esta mañana. Nos vamos ahora a los comentarios en Facebook. Dice Brenda Carolina Pineda, solo quieren cambiar el tema de educación, eso es lo que nos interesa y salen a buscar otros problemas para taparse lo mismo, lavarse las manos. Maribel, irrelevante en este momento esos asuntos que se encargan los entes legales competentes. Karina dice que es cortina de humo para desviar la atención de lo importante. Andy García, están desesperados utilizando campaña sucia para debilitar el movimiento, pero están equivocados, el pueblo está apoyando a los maestros y médicos. Fidel dice que es deplorable la posición de este gobierno al querer chantajear por decir con supuestas investigaciones a gremios, colegios y otros, cuando sabemos entender que por años la mayoría de estas agrupaciones han sido en contubernio con políticos de turno afectadas y de igual manera saqueadas la mayoría. Si solo veamos las tantas denuncias que hemos escuchado en lo referente al colegio de abogados y como siempre nada se investiga, porque en otros están estos saqueos, están políticos y personajes de turno. Y qué decir de las denuncias serias que suenan ya días atrás en nuestras esferas políticas y de poder. Seguro que anhelamos justicia, empiece a resplandecer en nuestro medio, pero que en todo momento sea justicia verdadera y valedera, no como lo que hemos estado acostumbrados a tener, la cual es acomodada e intereses de personas, políticos y grupos de poder. Otro usuario dice, pero ese es lío del Colprosuma y PRIGMA, yo estoy interesada en lo referente a la educación pública. Carlos Licona, si son culpables que sea el Ministerio Público que los señale. Esta lucha no es por dirigentes, la derogación de los PSM es el enfoque general. Gustavo, chantaje del gobierno porque nos dijeron nada antes, se ve muy mal el gobierno con estas actitudes. ¿Para qué tanto show? Que procedan y ya es evidente cómo se hace el oficialismo ya con este objetivo. Estas son las respuestas a la pregunta de esta mañana. ¿Cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma? Esto por la denuncia de 67.5 millones, si no me equivoco, de Lempiras. Bueno, aquí ya el PRIGMA relató lo que ha pasado y admite que en efecto el Colprosuma no entregó o no repartió esos recursos entre todos los colegios magisteriales. Y bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya ellos admiten que en efecto se produjo ilícito. Renato, primero enfatizar lo que hemos venido diciendo. Esta no es una denuncia del gobierno, es una denuncia del PRIGMA contra el Colprosuma. Y es una denuncia y un conflicto entre dirigentes. Eso lo hemos dicho antes y hoy lo reitero. Yo no he dicho que es un problema entre las bases de los colegios. Este es un tema entre dirigentes. Y quien se ha acercado al gobierno a pedir que nosotros favorezcamos a este o al otro interviniendo en estas investigaciones son algunos dirigentes que probablemente tienen algún interés directo en este tema. Esa ha sido nuestra denuncia
de chantaje porque dijeron, bueno, como ustedes no quieren ayudar, como ustedes no están cerrados en estos temas y otros que han pedido, entonces nosotros vamos a arreciar los paros y vamos a movilizar el magisterio, y ellos tienen sus mecanismos, por algo llegan ahí, a ser dirigentes magisteriales, porque tienen una formación que les permite hacer ese tipo de manejos. Pero mire, hoy ONAN ha corroborado exactamente, porque son hechos, o sea, lo que hemos dicho está encuadrado en este tema. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo con ONAN es en relativizar la magnitud o querer restarle importancia a esta denuncia. Mire, esto no es una demanda civil. Esto no es que estamos arreglando entre hermanos. Aquí Renato, vos y yo somos hermanos. Aquí nos vamos a poner de acuerdo. Te voy a meter preso, pero seguimos siendo hermanos. No te preocupes. No, si es que lo que está pidiendo el PRIGMA es que el Ministerio Público proceda contra el Colprosum y que meta presos, y que declare asociación ilícita, y que además le incaute los bienes. Eso es lo que está pidiendo. Y eso no es un arreglo entre hermanos. Eso es un tema fuerte. Estamos hablando de una denuncia de orden público, y quien establece en la denuncia la magnitud de los delitos cometidos según la denuncia es justamente el PRIGMA, que dice del Colprosuma que cometieron lavado de activos. Eso no es una demanda civil en un juzgado de paz. Estamos hablando de una denuncia seria de una dirigencia contra otra dirigencia. Luego, asociación ilícita. Oiga, si la asociación ilícita es para delinquir, es para cometer un delito. Es que se pusieron de acuerdo para cometer un delito ¿en contra de quién? Ellos dicen en contra de nosotros, los del PRIGMA. Ahora, la dirigencia del PRIGMA, ¿a quién representa? A las bases. A las bases. Y luego le dice, Ministerio Público, pídele al juez que ordene incautación de los bienes, el aseguramiento de los bienes que tiene el Colprosuma para garantizar que esos dineros sean devueltos. Eso, que lo van a arreglar los tribunales, que eso es madurez, bueno, está bien, es confiar en la institucionalidad, pero no son confites los que están aquí mencionando. Estamos hablando de acusaciones serias, esto no se puede minimizar. Y estamos hablando de los recursos de los aportantes, de las deducciones mensuales a cada profesor, a cada profesora, a cada docente a nivel nacional. De eso estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hemos dicho que se han acercado estos dirigentes, algunos dirigentes, y dicen al gobierno, mira, aparte de las negociaciones, porque pone un pliego de peticiones, ¿vale? En las negociaciones le piden 100 cosas, pero en realidad lo que realmente quieren ya se va limpiando de polvo y paja, y se dice, bueno, esto es lo que queremos. ¿Y cuál es la medida de presión? Las calles, los paros, suspensión de salud, suspensión de clases, presión al gobierno para que el gobierno diga, bueno, pues está bien, sentémonos, ¿qué es lo que querés? Bueno, parte de lo que queremos es esto. Intervenir en eso. Entonces, eso es lo que hemos dicho. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es grave. Nosotros hoy, frente al pueblo hondureño, nuestra posición es, esto tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Esto tiene que seguir su curso legal. Nosotros no podemos intervenir, ni vamos a intervenir, ni podemos legalmente, ni es correcto, ni vamos a intervenir en este asunto. Entonces, la descripción de los hechos que aquí hay es una prueba, y además, Renato, hay otras cosas también, no solo es esto. Esto es, ¿qué le diría? Esto es como un 3%. Hay otras investigaciones que están en curso. Contra colegios magisteriales. Donde hay involucramiento en manejo de recursos, deducciones de planilla y aportaciones de los maestros, de los docentes,
porque confían en su dirigencia magisterial que les va a manejar bien sus recursos y que además les va a devolver en beneficios sus aportaciones. Esa es la confianza que tiene el docente. Pero también es justo que las dirigencias le rindan cuentas, pero de manera oportuna, clara, contundente a sus bases de cómo manejan sus recursos. Y además, sería bueno, yo creo que es la oportunidad también de abordar este tema. Yo creo que es bueno, nadie puede tener en este país, nadie puede dejar de tener cercos, todos tenemos que tener límites, Renato. Si usted va a manejar recursos de un gremio, tiene que tener límites. Así como el gobierno tiene una barbaridad de normas que se han venido construyendo en el tiempo que tiene que cumplir para manejar los recursos de manera transparente, y cuando no se manejan, entonces vienen las acusaciones, entonces viene la deducción de responsabilidad criminal para el funcionario que no ha manejado correctamente los recursos públicos. En este caso son recursos que vienen de los docentes. Entonces, al final de cuentas, yo coincido prácticamente en todo con ONAN, a excepción de que este no es un arreglo entre hermanos. Aquí lo que está pidiendo el PRIGMA para quienes participaron en estas acciones del Colprosuma es que se proceda a presentar la denuncia ante los juzgados por parte del Ministerio Público, que se libre requerimiento fiscal contra los involucrados y que se les condene. Se les condene, ¿por qué? Por lavado de activos, por asociación ilícita y que vayan a la cárcel. Eso es lo que está pidiendo. Ahora, vuelvo a repetir, siempre hemos dicho, algunos dirigentes. Ahora, no dudamos que hay buenos dirigentes, gente honesta, gente transparente en todos los gremios. Hay gente que realmente cree y tiene convicción de lo que está defendiendo. Es más, hay mucha gente que realmente cree que anda en las calles o que suspende paros o suspende labores en los centros educativos o que deja de atender en un centro de salud o en un hospital porque está con la lucha social de impedir la privatización y los despidos masivos. Hay gente que realmente lo cree. Yo lo que digo es que desilusión para ese docente, para ese médico, para esa enfermera, que algunos dirigentes, que son los que los alientan y que salgan y que la lucha y que estamos en esto y todo el discurso que no es nuevo, que es viejo, que es los mismos discursos de siempre, y después les salgan con estas cosas. Ahora, ¿por qué el gobierno no lo había dicho antes? Que es recurrente en las redes y también la pregunta, porque no sabíamos. O sea, yo hace 10 días, yo no sabía esto. Pero ¿quién nos pone en conocimiento de esto? ¿Quién nos dijo que esto existía? Algunos dirigentes que llegan a la mesa y dicen, miren, tenemos esto. Y ellos son los que lo ponen, entonces ya uno revisa. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué quieres que haga? No, que empujes esto. Y el otro, no, que pares esto. Y entonces ya uno empieza a revisar. Así es como llega esto, Renato. No es porque nosotros hasta ahora se nos ocurrió sacar este asunto. No, es porque los mismos nos ponen en conocimiento y están pasando información. Miren esto, miren lo. Entonces uno tiene la obligación de analizarlo. Ahora, cuando sale nuestra denuncia de que hay un chantaje para favorecer a uno u otro, aquí está. Estamos hablando de una prueba irrefutable de que hay cosas que están sucediendo y que piden que el gobierno favorezca a uno u otro. Esa es nuestra denuncia. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Los tribunales, el Ministerio Público. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde ellos quieran. Yo creo que en este caso el PRIGMA hace lo correcto. Ya es una valoración muy personal. El PRIGMA hace lo correcto porque es el único colegio que está mostrando con documentos que está defendiendo los dineros de sus afiliados. Los otros han guardado silencio, pero esas son cosas que ellos internamente van a dirimir y ahí el gobierno no tiene por qué meterse, por lo menos el Ejecutivo no tiene por qué meterse. Es como que nos metamos en una iglesia, como que nos metamos en una sociedad, allá cada quien arregla sus diferencias y sus cosas, siempre y cuando no haya delito, porque cuando hay delito ahí sí tiene que intervenir el Estado.
pero aquí me parece que hay un acto valiente del PRICMA de denunciar y de defender, no 9 millones y fracción, de defender los recursos de sus bases. Esa es la acción, pero repito, esto no se trata de que queremos desmontar o debilitar, esas son luchas que ellos tienen, pero que nos parece que estas cosas las debe conocer las bases. Yo le preguntaría a Onan, ¿y esto lo conocen las bases? Solo termino. Esto lo conocen las bases, porque la reacción que estamos teniendo hoy es que las bases no sabían esto. ¿Por qué solo se mantienen esta cosa a nivel de dirigencia ya, de la alta dirigencia, y que no se dé cuenta la gente? Y que por varios mecanismos no quieren que las bases se den cuenta de estas situaciones. Entonces, esos son interrogantes que están ahí surgiendo, pero que no son inventos nuestros, Renato. Yo no me inventé esa denuncia. Yo no la fui a presentar, no es Evaldías el que está diciendo, ni es el gobierno el que está diciendo esto. Simplemente dijimos, nos pusieron una cosa sobre la mesa, nosotros dijimos que no. Pruebe, dice Esponda. Evaldías tiene pruebas, que la saque. Y luego la presión mediática también, porque dijo, ajá, el gobierno anda, dice, yo creo que es pura manipulación del gobierno. Bueno, entonces, de esto estamos hablando. Si a usted le parece que 67.500.000 lempiras, que son de las bases, es poco, bueno, ya la valoración de cada quien. A estas valoraciones del ministro de la Presidencia, Evaldías, responde inmediatamente después de estos consejos comerciales el presidente del Tribunal de Honor del PRICMA, Onan Calix. El Colprosuma sobre el manejo irregular de 67.5 millones de lempiras. Esto es lo que ha explicado Onan Calix, secretario general del PRICMA. Nos vamos a los mensajes en Twitter, donde Marvin Cruz dice, son manotadas de abogado. Ahora, el que esté comprometido con dineros del pueblo, pues que lo investiguen. Lorena Fuentes, si el PRICMA hace esta denuncia es porque es un tema realmente serio. Los maestros quieren confundir al pueblo. Ligia Bourán, tienen que ser investigados. Juan Ramón Madrid, en medio de una crisis nacional debido al desastre de este gobierno, me pregunto qué hace el ministro de la Presidencia tratando asuntos de los colegios magisteriales, que en todo caso deben actuar los jueces. Se quedó sin argumentos el gobierno, dice. Tania Amador, se debe de hacer las investigaciones necesarias para que las personas involucradas respondan por esas acciones. Tamara Hernández, manotadas de abogado las que está dando el gobierno. Leo Torres, si es algo concerniente a delitos, ¿por qué no es el Ministerio Público quien hace la denuncia? Edilberto, si hay corrupción, que los metan presos. La corrupción es mala de donde venga, pero hoy la lucha es por otra situación. ¿Por qué no sacaron esta información antes, no sea hasta hoy que esté esta crisis? Gobierno incapaz, dice. Lester, es necesario que se investigue a todos los colegios magisteriales porque se han robado las aportaciones de los maestros. Otro usuario, yo como pueblo no apoyo ni a maestros y menos a los inhumanos y súper bien pagados y negligentes médicos hondureños. Y un último mensaje para esta mañana, Vanessa García dice, cortina de humo, aquí nadie se rinde. Derogación de los PCM, no se distraigan, que ellos lo que quieren es dividir a los gremios. Esos son algunos de los mensajes, luego regresamos con más en Twitter. ¿Cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma? Continuamos con el programa. Vamos con la presidenta del PRICMA, Bessie Berríos, que se está comunicando con Frente a Frente. Profesora Berríos, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Buenos días, señor Evaldías. Muy buenos días a nuestro compañero militante de la seccional 1 y secretario del Tribunal de Honor, el compañero Onan Calix. Realmente yo quiero hacer así algunas pequeñas acotaciones referentes a esta problemática que se ha venido dando ya desde varios años en cuanto a este caso de las deducciones que no fueron entregadas a esta y a otras organizaciones en el tiempo que correspondía. Esta denuncia es una denuncia real, bien fundamentada, después de sendas investigaciones. Nosotros tenemos hasta el número de cheque, tenemos las pruebas donde este dinero fue entregado directamente al Fondo Leovigito Pineda del Colprosuma.
Es una denuncia que fue fundamentada desde el momento mismo que nos entregaron las cotizaciones a nuestra organización. Y voy a aprovechar, Renato, y compañeros y amigos que están en el estudio, para hacerle el llamado público a los otros dirigentes magisteriales, a las otras organizaciones magisteriales, que también se le fueron tomadas las aportaciones de sus afiliados y fueron todas a dar a este fondo de el Colprosuma. Nosotros, como organización seria, responsable, tenemos que salir al paso porque es un mandato exclusivo de cada una de nuestras asambleas anuales de que se recuperen estos valores. Y como decía el señor Eval, que si la base se da cuenta de lo que está sucediendo, claro que sí. Anualmente nosotros como organización responsable rendimos cuenta de todo lo que nosotros realizamos dentro de nuestra organización en beneficio y servicio para nuestros agremiados. Así que también ellos van llevando a paso desde hace varios años, desde que se presentó la primera denuncia en contra del señor Clodimiro. La base del magisterio sabe a través de las asambleas anuales, a través de informes mensuales que se le brinda a cada uno de los presidentes, qué va sucediendo y qué ha sucedido con este caso que realmente ha venido a dañar lo que es la vida económica de varias organizaciones, no solo la nuestra. Porque imagínense si ese dinero nosotros lo hubiésemos recibido en tiempo y forma, cuántos intereses hubiese ganado para nuestra organización y cuántos beneficios se le hubiese podido dar a cada uno de nuestros afiliados. No es invento del primer colegio hondureño de maestros Prisma, no es invento de sus dirigentes, tenemos todas las pruebas y por esas pruebas que nosotros hemos llevado ante los entes correspondientes es porque ya estamos en este paso donde se ha presentado esta denuncia por lavado de activos, porque ese dinero que ingresó al Fondo Leovigildo Pineda no es dinero exclusivo del Colprosuma, es dinero de las demás organizaciones magisteriales y con mayor parte es un abuso que se le dio a nuestra organización. Nosotros, Renato, somos una organización seria, responsable, contamos con el aval primeramente de todos los afiliados de nuestra organización, con el aval de cada uno de los representantes de los organismos a nivel nacional que conllevan la administración de esta gran organización. Y es nuestra responsabilidad como dirigentes nacionales poder recuperar estos y otros valores que han sido prácticamente defraudadas a nuestra organización. Ya cumplimos nosotros como organización con lo que correspondía y llevamos a prisión al que era presidente de esta cooperativa cristiana, que primeramente fue él el que empezó con este fraude, y donde están las pruebas exactas del día de que la Tesorería General de la República le entrega todo el valor de las 5 organizaciones y él compra un cheque de caja y deposita todos estos valores en el Fondo Leovigildo Pineda del Colprosuma. Los valores que recibió el mismo día que él recibe los valores de parte de la Tesorería de la República y que lo recibe a petición, y vamos a aclarar esto, a petición de todos los presidentes en ese momento, porque había un pequeño atraso por parte de la Tesorería de la República que no se entregaban estos valores, y el presidente de nuestra organización en ese momento, el señor Armando Gómez, hizo una nota a la Tesorería General de la República para que esos valores fueran entregados a cada una de las organizaciones, y fue firmada, Renato, por cada uno de los presidentes que estaban en ese momento. Por el Colprosuma la firmó el señor Edwin Oliva, y ahí está la nota, ahí están todas las pruebas, donde estaban solicitando que esos valores llegaran a cada una de las organizaciones. La sorpresa nuestra, Renato, es que el día que esos valores entran a la cooperativa cristiana, ese mismo día pasan directamente al Fondo Leovigildo Pineda. Tenemos las pruebas, Renato, nosotros no estamos inventando, no tenemos ninguna influencia política, no tenemos a quién chantajear por esta razón. Ahí están las pruebas, cuando ustedes quieran verlas, ahí las tenemos. Creo que si hemos llegado a este momento es porque estamos muy bien fundamentados. Así que mi llamado para la base del magisterio, que si bien es cierto, estamos en una lucha conjunta por mejorar la calidad educativa, y que si esto salió a este momento, no es culpa nuestra. Nosotros interpusimos la denuncia en el pasado mes de abril, ahí está la fecha de recibido,
de la forma que lo obtuvieron no la sé, así que yo lo que quiero decirles es que no es ningún invento, la denuncia está bien fundamentada, que si andamos en la calle por una lucha colectiva, esto también forma parte de lo que nosotros como organizaciones magisteriales tenemos que rescatar. Y nosotros tenemos, por mandato de todo el magisterio afiliado a esa gran organización que es el PRIGMA, que nos ha solicitado recuperar esos valores que están en los fondos del Colprosuma. Bessie Berríos, la profesora Bessie Berríos es la presidenta del PRIGMA, en comunicación aquí con Frente a Frente. Pausa comercial, de inmediato Onan Calix, y no vamos a desaprovechar esta oportunidad para preguntarle a un dirigente magisterial y a un alto funcionario del gobierno sobre el desenlace de este conflicto. Los gremios exigiendo la derogación de los PCMs y el gobierno manifestando que esto es innegociable, mientras crece el movimiento social de médicos y maestros, los hospitales sin atenciones, más allá de los esfuerzos que hace la Secretaría de Salud. Es difícil si el personal médico de enfermería no está a atender a cabalidad los hospitales y centros de salud, y ven ustedes también los centros educativos sin clases. Esto debe tener solución. ¿Cómo debe ser esa solución? Hoy tengo aquí al hombre más cercano del presidente de la República, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, y a un joven dirigente magisterial. ¿Hacia dónde vamos? Indistintamente de esto que se ha planteado y que debe dilucidarse en los tribunales de justicia, como ya se ha hecho parcialmente, pero ahora hay una denuncia en el Ministerio Público, de la cual ustedes han escuchado de ambas partes reflexiones. Pausa y volvemos. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas te informan sobre los comportamientos viales con tecnología de punta. Así estamos observando en este recorrido satelital lo que pasa ahora cerca de la Fuerza Aérea Hondureña, 12 kilómetros por hora la velocidad en que se están moviendo esos vehículos. Ya ha mejorado el Boulevard Económica Europea, que reportó un accidente vial aquí cerca, muy cerca del aeropuerto, pero todavía se mantienen los rojos ahí para conectar con el Boulevard Fuerzas Armadas. Rojos intensos en toda la primera avenida de Comayagüela hasta el puente Francisco Morazán. También en la octava avenida estamos observando rojos totales en los alrededores del Boulevard Centroamérica. Para conectar con el Boulevard Centroamérica, esa arteria claramente define pues la línea en rojo también que va camino al Boulevard Kuwait, conectando en la parte trasera de la Casa Presidencial. El anillo periférico, en otro punto, San Pedro Sula, Boulevard del Norte, para conectar con la avenida Circunvalación, y también tenemos un accidente vial, el segundo reportado en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula. Información con inmediatez presentada por Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pregunta: ¿cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma? Tenemos mensajes en Twitter, donde dice un usuario: el Ministerio Público debería poner manos en el asunto. Si el Colprosuma no ha entregado de manera correcta sus fondos, que hagan una limpieza en sus dirigentes. Paz y seguridad, sin sectarismos, ¿por qué no se hacen una auditoría forense a todos los colegios solo con el objetivo de mostrar a las bases del magisterio la corrupción de sus dirigentes? Esto no es un tema de nuevos chantajes, han existido desde siempre, dice. Derogar estatutos ya. Edgardo Molina: el tema aquí es que quieren privatizar salud y educación, los maestros pícaros al mamo, pero es otro tema, no quieren manipular la opinión. Otro usuario: cortina de humo como siempre del gobierno, porque hasta ahorita que están las manifestaciones salen con esto, tanto gobierno como sindicatos se han aprovechado. Esa es la percepción que estoy leyendo en todos los mensajes. Y antes que intervenga aquí Onan, solo unos minutitos, el ministro Eval Díaz, la percepción que hay es que justamente ustedes salen y recuerdan esta denuncia del PRIGMA al Colprosuma solo para desmovilizar el movimiento que libran en este momento los maestros
y los médicos. Sí, primero quiero, Renato, porque ya a estas alturas del programa hemos coincidido con ONAN, que no es el gobierno el que está denunciando o acusando al Colprosuma, como dice la pregunta, sino que es el PRIGMA que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el Colprosuma, no es el gobierno. ¿Por qué hasta hoy? Primero, porque hemos dicho, por un lado, nos pusieron este papel en la mesa a los delegados del gobierno y por un lado dicen, miren, tenemos esto, hablen para que esto corra. Y los otros dicen, miren, tenemos esta contingencia, ayúdennos para que eso se cierre. Eso es lo que denunciamos. Porque si no, entonces es una de las motivaciones para las movilizaciones. Esto es parte de lo que se ha puesto en la mesa de negociación para desmontar las movilizaciones. Usted está diciendo que si hubiesen influido ustedes para parar esa denuncia contra el Colprosuma no estuviera en estas movilizaciones, ¿es lo que nos quiere decir? Lo que sí voy a decir de manera categórica es que nosotros no hemos intervenido en esto no nace del gobierno, no tiene nada que ver el gobierno de la República en esto, ni vamos a intervenir en ningún sentido. Esto es un tema que está en el Ministerio Público y ahí es donde se va a dilucidar. Si hay responsabilidad criminal por lavado de activos, asociación ilícita, lo va a determinar un juez a instancia del Ministerio Público. Esa es nuestra posición. Onan Cáliz. Bien, Renato, mire, la exigencia del primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA es clara. Si nosotros, cada año en diciembre, nosotros tenemos la Asamblea General Ordinaria, que cada año lleva el nombre de un compañero jubilado, pero que esté vivo. A cambio que haya muerto en ese año, se le pone el nombre del compañero que ha fallecido. Cada año, el año pasado, el nombre de la asamblea, Greta Arielia Tronconi. Nosotros informamos, ministro Eval, de esto. Se lo informamos no solo en esa asamblea, tenemos 4 asambleas generales ordinarias de venirle informando al compañero del PRIGMA, de nuestra base, que necesitamos este dinero y que este dinero lo tienen los compañeros del Colprosuma. Yo aquí se lo digo tajantemente a la organización magisterial Colprosuma, devuélvanos el dinero. Es un dinero que le costó a los compañeros sudor en las aulas de clase, les costó sudor a los compañeros caminando, que se iban a caminar a los centros educativos y se hizo la deducción. ¿Para qué? Para tener activos los beneficios en nuestra organización magisterial. Yo alabo lo que dice el ministro Eval Díaz, que los tribunales diriman esto, Renato, pero que sea rápido, porque nosotros necesitamos, mire, nosotros tenemos varios compañeros a quienes no les hemos pagado el seguro de vida, y que son compañeros que se quedaron huérfanos, son hijos de compañeros que se quedaron huérfanos, nosotros necesitamos pagarles, compañeros que perdieron a su esposo o a su esposa, y tenemos que pagarles no solo el seguro de vida, sino también la ayuda fúnebre. Imagínense qué terrible es cuando llegan a la organización y nosotros les decimos, no, mire que Colprosuma no nos ha pagado y no le podemos dar la ayuda fúnebre de 25,000 empiras que damos en nuestra organización, Renato. Entonces yo le digo a los tribunales de justicia y al gobierno que es lamentable, y eso sí lo voy a decir categóricamente, Renato, es lamentable que una organización magisterial vaya a querer presionar al gobierno para que pare cuestiones judiciales. Y eso sí yo creo que debemos de atacarlo de manera directa, que vayan a poner, ministro Eval, sobre la mesa, detengan eso, que es una cuestión de actos de corrupción, párenlo. No, al contrario, más bien deberíamos de exigir, Renato, que estas cosas de corrupción, los tribunales de justicia de inmediato actúen, y el Ministerio Público, aquí nosotros tenemos, mire, tudita, nosotros, este es un legajo, un expediente completo. Usted puede ir a los juzgados de lo civil y ahí lo va a encontrar, todo el expediente y todas las pruebas que nosotros como primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA le hemos aportado al juez para que tome una decisión. ¿Cuál es la decisión? Mire, la exigencia de la base en la asamblea anterior del PRIGMA fue, aquí no vamos a andarle jugando a nadie. Ya hablamos como hermanos, habíamos hablado como hermanos sentados, pero hoy tenemos que ir a los tribunales de justicia, porque como muy bien lo decía el ministro Eval,
es el pecunio, es el dinero de los compañeros. Nosotros tenemos que... Mire, Renato, si nosotros no defendemos estos 9.543.000 empiras, la base va a pensar que nosotros nos robamos el dinero. Ahora, ¿por qué hablamos también de asociación ilícita? ¿Por qué si el dinero no era del Colprosuma lo fueron a meter al fondo Leovigildo Pineda Cardona? Que es un fondo de sobrevivencia. El Colprosuma también, compañeros de la dirigencia del Colprosuma. Nosotros le pedimos al juez inmediatamente ordene o se nos devuelva el dinero, los 9.543.000 con intereses, o bueno, que comiencen a buscar de dónde pagarnos el dinero, porque los compañeros y las compañeras lo necesitan para seguros de vida, para el pago de las ayudas fúnebres y además del adelanto del 20% que nosotros le damos a nuestros jubilados. Mire, es doloroso, Renato, cuando llegan los compañeros al PRIGMA, que ya tienen 60 años, y nos dicen, bueno, fíjate que yo vengo por el beneficio del 20%. Y nosotros les decimos, mire, el Colprosuma no nos ha liberado los fondos, que son más de 16 millones, a lo que asciende ya con los intereses. Entonces, y alabo también que el gobierno le haya dicho al Colprosuma, mire, este no debe ser para negociar. Vaya, defiéndanse ustedes allá, aporten sus pruebas. Nosotros hemos aportado todas las pruebas, incluso tenemos hasta el cheque de caja que le fue pagado al fondo Leovigildo Pineda Cardona. Entonces sí, yo creo que es necesario. Una cosa es la lucha allá en la calle y otra cosa es la lucha que tenemos que librar en los tribunales de justicia. Y esto no vamos a descansar nosotros hasta que nos devuelvan el último centavo que nos debe la organización magisterial Colprosuma a los compañeros y compañeras. Y como tribunal de honor, Renato, nosotros estamos obligados. Aquí no es que yo quiera venir o no quiera venir, es que estoy obligado a defender los más caros y nobles intereses de nuestra organización magisterial, porque es el dinero que aportan nuestros compañeros y compañeras. ¿Y estos 67 millones es la acumulación de cuántos años de aportaciones de los profesores a través de los colegios magisteriales? Desde que se suspendió la cuota hasta como el año 2013, 2014, 2013, 2014 y 2015. Ese dinero lo recogió la Social Cristiana, se nos tenía, mire hasta dónde llega la picardía de este señor Noé Glodimiro Ávila, que hoy está preso, ¿va? Y también la confabulación de las autoridades del Colprosuma de aquel momento. El gobierno inmediatamente le dice, aquí está la plata, aquí están los 67 millones. Y el señor Noé Glodimiro Ávila, en contubernio en aquel momento con la junta directiva del Colprosuma, inmediatamente hacen un cheque de caja y lo pasan al fondo Leovigildo. Imagínense qué terrible esto. Entonces, por eso es que nosotros hoy sí exigimos. Ya habíamos hablado internamente, pero no quisieron devolvernos el dinero, entonces tenemos que hacerlo bajo la vía judicial, como lo establecen las leyes del país, porque nosotros todavía seguimos confiando que existen, así como usted nos dijo, Eval, así como habemos dirigentes honestos, trabajadores, luchadores, también hay jueces honestos, trabajadores y luchadores, que sé que nos van a dar y que ya nos dieron la razón, porque ya hay, ojo, aquí, Renato, no estamos en un supuesto, aquí no es que dicen, no, ya hay una sentencia firme por parte de los tribunales. ¿Y ahora quién maneja las aportaciones? ¿Cómo se canalizan las aportaciones? Nosotros hemos creado cooperativas, Renato, como lo han creado todas las organizaciones magisteriales. ¿A cada quien tiene su cooperativa? Tenemos nuestra propia cooperativa, donde el compañero, si debe préstamo, Renato, si debe préstamo, nosotros el PRIGMA lo que hicimos fue que el que debe préstamo debe de pagarlo. Claro. Tiene que pagarlo. Hay unos que decían, no, yo me voy a salir del PRIGMA y yo saqué 50.000 empiras y no lo puedo pagar. No, tiene que pagarlo porque ese es también del dinero de nuestra organización. Entonces hemos creado la cooperativa Mi Futuro, una muy buena cooperativa que está siendo auditada por la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que esa es una de las exigencias que... Y con su COP ahora. Y con su COP ahora, con la CONSUCOP, que es el Consejo Nacional de Cooperativas, y la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que nos hacen las revisiones, y estamos haciendo las deducciones a través de eso voluntarias a los compañeros. Los compañeros nos acercamos y dijimos, mire, yo necesito que me deduzca mi cuota sindical, porque fue lo que acordamos, y a través de eso, ahí sí el gobierno, y aquí quiero reconocerlo, el gobierno no nos ha puesto obstáculo en el caso de la Comasol, del COPEN, ellos deducen su aportación,
el mismo Colprosuma deduce a través del Banco de los Trabajadores. Nosotros creamos nuestra cooperativa, que es la cooperativa Mi Futuro, para poder cumplir con todos los compromisos que tenemos como organización. Bueno, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar del conflicto. ¿Cómo lo valora a esta altura el PRICMA y cómo lo valora el gobierno? Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación YAR, con el nuevo Kia. ¿Cómo valora los señalamientos del gobierno contra el Colprosuma sobre el manejo irregular de 67.5 millones? Pero bien, ya el ministro Eval nos dice los señalamientos o la denuncia del PRICMA contra el Colprosuma. Nos vamos a los comentarios en Twitter. Alejandra Aguilar: los colegios magisteriales siempre nos han mentido como magisterio. Quizás cuando comenzaron tenían fines y dirigentes loables y éticos con amor al gremio, pero al menos las últimas décadas han dejado por el suelo al magisterio. Nunca tienen fondos sin importar los años de cotizar. Otro usuario: cortina de humo como siempre del gobierno, porque hasta ahorita están las manifestaciones, salen con esto. Tenemos a Miguel Motino: lamentable a lo que nos han llegado estas instituciones y sus dirigentes, su creación dista de la realidad y la lucha es por intereses mezquinos de sus agremiados con tinte político. Jamás ha sido por la educación, mucho menos por los estudiantes. José Luis Alvarado: es una farsa del gobierno para desviar la atención de su incapacidad para manejar el problema que tienen en las manos. Han perdido totalmente la credibilidad cuando es un gobierno que promueve desde el Congreso la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Valeria Paz: deben poner en orden el manejo irregular de las instituciones. Los maestros deberían estar tranquilos si no tienen nada que perder. Ronnie Ordóñez: si es necesario que se tomen las medidas correctas porque estas cosas no son aceptables, dice. Santos Sierra: hay falta de liderazgo y capacidad de resolver la anarquía social que se desarrolla por la falta de empatía hacia el pueblo que necesita salud, educación, además del empresario que debido a las tomas sus gastos de operaciones son más altos que las utilidades que obtiene. Esos son algunos de los comentarios, Renato. Vamos con usted. Muchas gracias, Jennifer. Uno no puede desconocer que este movimiento de médicos y maestros cada día aglutina más sectores y que se requiere de una solución pronta. Pero ya usted conoce las variables del mismo. Por un lado, médicos y maestros diciendo, ok, solo si derogan los PCM nos sentamos a dialogar. Mientras que el gobierno hasta hoy ha mantenido la oposición. Esos PCM que crean las comisiones de transformación en salud y educación son innegociables. Pero tenemos un conflicto que arrastra muchos problemas. Niños sin clases y hondureños sin recibir asistencia médica en centros de salud y hospitales. ¿Cómo valora actualmente este problema el ministro de la Presidencia y este joven dirigente magisterial, don Eval? Sí, bueno, en este tema, Renato, primero quiero enfatizar que nosotros no tenemos una posición radical. Reitero, el gobierno no tiene una posición radical de decir nada es negociable, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Lo que hemos dicho y vamos a seguir exigiendo es que si nos vamos a sentar a la mesa, debe ser con franqueza, poner todas las cartas sobre la mesa y que sea un debate abierto. Que el pueblo hondureño a través de los medios de comunicación se dé cuenta y que no tengamos negociaciones o acuerdos allá tras bambalinas para estar pidiendo cosas como estas. Y que pongamos ahí todas las cosas que haya que poner, porque estoy seguro y no podemos caer en la ingenuidad de creer que solo son los temas de PCM, sino que hay una gran cantidad de cosas que son de interés, por un lado de los gremios magisteriales y por otro lado de los médicos y las enfermeras, y cada quien tiene su petición particular, no es una sola cosa, pero se han aglutinado en una plataforma bajo la consigna de no privatización, no despidos masivos, pero los intereses son particulares, cada quien tiene sus pretensiones legítimas o no, pero cada quien la tiene, entonces no es un problema que se va a resolver con una sola sentada y ya deroguemos y ya cada quien se va para su casa. No, eso es lo más ingenuo que puede haber. Entonces, no hay una posición radical, sí hay disposición, pero en un ambiente de franqueza, de transparencia
de abandonar posiciones radicales y entonces construyamos. A mí me interesa, y hablo como gobierno o como Poder Ejecutivo, que haya atención en salud oportuna, que haya dotación de medicamentos. Quiero combatir que se pierden, que ya no se sigan perdiendo los medicamentos que hoy se pierden. Hoy se pierden los medicamentos. Compramos X cantidad de millones de medicamentos y se pierden y no le llegan al paciente. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que tener transparencia en la manipulación y manejo del equipo médico. ¿Cómo es eso que se arruinan las máquinas para que la gente se vaya a hacer las operaciones a las clínicas privadas? ¿Cómo es eso de que aparece mala? Es que el gobierno no nos ha comprado un repuesto. Y resulta que es que lo han averiado para que la gente vaya y pague 100.000, 200.000, 300.000 empiras en las clínicas privadas. Eso hay que corregirlo, Renato. ¿Qué gana el gobierno con eso? ¿A quién le echan la culpa del mal servicio? Al gobierno, al Poder Ejecutivo. Eso tenemos que corregir. ¿A quién le interesa que eso no se corrija? ¿Quiénes ganan con eso? Y en el sector educativo habíamos avanzado enormemente, teníamos 7 años de no tener paros en el sector educativo. Hoy tenemos este incidente, pero yo creo que en el sector educativo hay que arreglar muchas cosas, pero hay una premisa fundamental. A nosotros nos interesa que haya calidad educativa. Es doloroso, Renato, si hoy usted hiciera una prueba aquí y trae un niño de una escuela privada, que ahorita están recibiendo clases, eso no se han parado, y trae un niño de una escuela pública y les hace un examen, ¿cómo van a salir? Y en la vida, cuando ellos salgan al mercado laboral, ¿quién va a tener las mejores oportunidades? ¿A quién le van a pagar mejor? ¿Quién va a ser el desempleado y quién va a ser el empleado? Eso tenemos que corregirlo. La educación pública debe ser igual o mejor, y es posible, que la educación privada. Un día tenemos que llegar con los maestros, con los docentes, tenemos que lograr que retornen los niños a la educación pública, que ya el padre no tenga que estar pagando una colegiatura, porque el padre está pagando no porque le gusta, sino porque ha perdido confianza en la calidad educativa del centro educativo público. Y ahora tiene que sacrificar. Eso es privatización de la educación. Cuando corremos al padre de familia y que se lleve a su hijo de la escuela privada, eso es privatización. Pero si nosotros llevamos calidad educativa, si hacemos una agenda, un pacto con los gremios magisteriales y establecemos en conjunto cómo vamos a transformar la educación para llevar calidad educativa, entonces vamos a asegurar la gratuidad de la educación. La gratuidad de la educación no es un discurso, Renato, es un hecho. Queremos a los niños recibiendo clases, queremos a los niños recibiendo educación de calidad, bien atendidos. No somos un país rico, tenemos limitaciones, pero creo que podemos hacer algún esfuerzo para en conjunto manejar estas situaciones y que en 10 años nos sintamos orgullosos de nuevas generaciones bien educadas. Entonces vamos a tener otro país. No hay atajo para eso, Renato. Eso es lo que nos interesa. De ahí, dañar al magisterio no nos interesa. ¿Despedir docentes? No, más bien hay una lista de docentes que hay que contratar, porque tiene que haber X cantidad de docentes comparado con los niños que necesitan clases. Que tenemos que reparar centros escolares. Hemos reparado 900, pero son más de 20.000 centros escolares que hay que cuidar. Tenemos que llevar energía eléctrica donde no hay energía eléctrica, tenemos que llevar la conexión a internet, tenemos que darles acceso al uso de las tecnologías como una herramienta en las escuelas públicas para que siga siendo gratuita. Yo, y hablo por el presidente también y hablo por el gobierno, nosotros creemos en la educación gratuita y pública. Jamás haríamos algo que vaya en contra de eso. Nunca. Yo me eduqué desde prebásica hasta la universidad en educación pública. Nunca mis padres pagaron una cuota de un solo mes en educación privada. Igual mis hermanos. Entonces, esos son nuestros intereses. Hablemos con franqueza de esto. Y quitemos todas estas cosas como estos asuntos que hoy hemos debatido y otras cosas también. Quitemos eso y sentemos en un diálogo franco. Ahora, si hay que revisar algo en esos PCMs,
revisémoslo. Pero de cara a la nación y hablando con franqueza. Que quiten esto, porque mire, bueno, hagámoslo. Pero la postura radical es derogarlo primero y después nos sentamos. Bueno, pero si el objetivo final es derogar, ya para qué vamos a hablar después. Entonces, lo que tenemos, Renato, son posiciones radicalizadas. Si dejamos eso y mostramos verdadero interés en querer hacerlo, es más, usted está invitado a esas mesas como observador y para transmitir e informar al pueblo hondureño, y ahí nos sinceramos realmente cuáles son las soluciones. La visión que tiene de este problema el secretario del Tribunal de Honor y miembro de la Junta Directiva del PRICMA, Onan Calix, inmediatamente después de esta última pausa comercial, también será el último mensaje del Frente a Frente de hoy. Ya regresamos a Frente gracias a los planes postpago de Tigo. Tigo en todo lo que... El mensaje final en el programa es del dirigente magisterial Onan Calix. Bien, Renato, hoy me voy alegre de este Frente a Frente. Una, porque hemos venido a defender el dinero de los afiliados de mi organización, y otra porque hoy escucho al ministro Eval Díaz ya con un tono menos confrontativo o no confrontativo, y eso sí me alegra, ministro, que haya de parte de ustedes del gobierno ese nivel de poder decir, bueno, sentémonos. Yo creo que no es a revisar estos PCM, es a construir unos nuevos, y cuando ya tengamos construido el nuevo, mandar a derogar estos. Porque nosotros necesitamos más aulas, nosotros los niños los tenemos sentados en el suelo, y para eso están las licitaciones públicas, para el material didáctico. Hay 2 personas en la comisión que fueron parte de la Secretaría de Educación, ministro Eval, deben de revisar eso ustedes. No puede ser que el que ha participado en situaciones en la Secretaría de Educación quiera venir a dar la solución. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el puesto? Nosotros necesitamos una jubilación digna. Los profesores nos la hemos ganado en el aula, así lo dice el artículo 165 de la Constitución de la República. Nosotros necesitamos que se elimine de inmediato esa jornada extendida, porque no nos ha funcionado. Ya vimos que no funciona porque no tenemos merienda escolar. Es más, Renato, aquí le digo al pueblo hondureño, la merienda escolar vino el 30% menos. Entonces eso nos preocupa. Además de eso, nosotros necesitamos que de inmediato se activen la Junta Nacional de Dirección Docente, la Junta Nacional de Selección, la Junta Departamental de Elección, y se convoque a concurso. Miren, nosotros tenemos, Renato, un decreto en el Congreso Nacional que, dicho sea de paso, voy a aprovechar aquí públicamente para decirle a la Secretaría de Educación que por favor nos lo dictamine rápido, que es para nombrar a docentes que están ahorita laborando en el sistema y que concursaron en el año 2014 y que desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, unos tienen 4, otros tienen 5, otros tienen 3, otros tienen 2 años de estar laborando interinamente. Entonces nosotros necesitamos la opinión técnica de la Secretaría para que el Congreso de inmediato lo apruebe, y en las bancadas hay bastante ambiente para esto. Nosotros le pedimos, ministro Eval, interceda ante el presidente, dígale, sentémonos, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero a construir nuevos PCM y que deroguemos estos. Esa es la exigencia de la base, derogar estos PCM, porque es doloroso no ir a las aulas de clase, es doloroso para las enfermeras no atender, igual que los doctores, porque tenemos conciencia social, venimos de allá, de la base, y al pueblo hondureño le digo, a los padres de familia, vamos a defender la educación, y es necesario sí sentarse a dialogar, eliminar esto y construir los nuevos. Y además de eso, nosotros necesitamos, Renato, que de inmediato todas las decisiones se tomen en la Junta Nacional de Selección, y que estas comisiones desaparezcan. ¿Por qué? Porque la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué tiene que ver la iglesia? Está bien que dé recomendaciones la iglesia, pero la educación es laica. Y a personas que le han hecho daño a la Secretaría ya no deben de estar en esa comisión. Deben de desaparecer inmediatamente. ¿Por qué? Fíjese que no convocaron a los gremios para estas comisiones. Entonces
Entonces hay como ese resquemor incluso por parte de la base. Nosotros ya no confiamos. Desgraciadamente la OIT fue clara y nos preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con el gobierno? Porque no hay confianza. No hay confianza ni del gobierno, ni hay confianza de los gremios. Entonces, como dice el ministro Eval, sentémonos, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Cero agendas oscuras. No, que yo quiero que me ayude con esto. No, cero agendas oscuras. Y trabajemos por el bien de la educación, eliminando estos PCM y que nos den ese dictamen técnico favorable para los concursos 2014, que los compañeros están laborando, no han dejado ni un día de laborar, para que se puedan nombrar permanentes y puedan los compañeros comprar sus casas, comprar sus carros. Yo le digo a los compañeros a nivel nacional, la lucha no la podemos abandonar, pero tampoco el diálogo. Y eso es parte de los procesos dialécticos que debemos de seguir los y las hondureñas. Onan Calix del PRICMA, muchas gracias Renato. profesor. El ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. A todos, muchas gracias. Buenos días. Continúen con la señal del canal líder en Honduras, que el 15 de septiembre cumple 60 años.